Qué hermoso día nos toca vivir, ¿no? Y antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero recordarles un suceso de la palabra de Dios. Cuando Pedro todavía estaba vivo y él estaba orando en la azotea de una casa y de repente lo vienen a buscar de la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio no era del pueblo de Israel, no conocía a Dios, pero era temeroso, porque él sabía que debe haber alguien por ahí. Y él oraba a un Dios desconocido para él. Entonces ese día, cuando él supo que Pedro está por ahí, le dijo a su siervo: vayan por Pedro, yo ya no aguanto, necesito saber de ese Dios del cual tanto se habla, de ese Jesús. Y el apóstol Pedro vino a la casa de Cornelio. Y Cornelio había preparado todo el ambiente, ¿cierto? Toda su casa. La Biblia dice que invitó toda su familia, invitó a sus amigos, porque era un hombre generoso. Él no era una persona egoísta que quería solamente para él saber. Quería que toda su familia supiera y que todos sus amigos supieran. Y lo más increíble que la Biblia dice que mientras Pedro le explicaba a esa gente, mientras él hablaba, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban presentes y empezaron a hablar en nuevas lenguas, cosa que nunca se había vivido. Y Pedro estaba atónito. Pedro no hizo nada para que eso sucediese. Él solamente explicó la palabra de Dios. Solamente le explicó a Cornelio de la vida de Jesús. Y mientras él explica, ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es enseñada, entonces usted puede esperar toda cosa que puede suceder. Porque el Espíritu Santo cae mientras la palabra es exhortada. Y no necesitamos un desorden, ¿cierto? Como en algunas congregaciones permiten que se produzca, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de desorden. Él es santo en toda su forma de actuar. Entonces, cuando el Espíritu Santo cae, Él abre nuestro corazón y nos revela la palabra. Pero también nos bautiza con poder. También el Espíritu Santo quiere llenar su boca con don de lengua. También el Espíritu Santo quiere traer sanidad a su alma. También el Espíritu Santo quiere traer sanidad física. Son todas las cosas que Él hace. Así que en esta mañana, déjese sorprender por lo que Él quiere hacer. Amén. Espero que haya venido con expectativa. Porque cuando alguien viene solamente para ser un observador, no va a recibir nada. Generalmente la gente religiosa son observadores. Van a la misa, van al culto para ver qué pasa. Y generalmente no pasa mucho. Pero durante esta semana hemos visto que pasan muchas cosas. Todos los que han venido en esta semana podemos testificar de lo grande que es Dios, de los toques de Dios. Cuando Él liberta el alma, cuando Él convierte, cuando Él llama, cuando Él ama, cuando Él sana y toca con poder. Gloria al nombre de Jesús. Así que estamos contentos en esta mañana de poder estar en esta casa donde podemos escuchar la palabra poderosa de Dios. Y ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Vamos a leer en el último capítulo 24 algunas de las últimas palabras que Jesús dijo. Lucas 24, a partir del verso 44. Y Jesús les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Vamos a analizar estos par de versículos. En el verso 44, Jesús le dice, así fue necesario que todo sucediese. Eso fue después de su resurrección, ¿cierto? Los discípulos estaban con él. Y Jesús les recuerda y dice, todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento hay un tema central. ¿Y cuál es ese tema central? Es Jesucristo el Señor. Él es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero Él aquí les está citando a sus discípulos, porque ellos eran los del Antiguo Testamento, los judíos, ¿cierto? Y le dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ante sus ojos se cumplió. Todas estas profecías, cientos de profecías que indicaban a que Jesús iba a nacer de una virgen en cierto lugar, iba a sufrir, iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día, todo eso se cumplió. No hay otra religión que pueda ofrecer algo parecido. Por eso nuestro Dios es el único Dios. Los demás son todos falsos. No son nada. Nuestro Dios es el único. Entonces Jesús le está recordando todo lo que ustedes saben, todo lo que han leído, ya está cumplido. Y entonces, ahora viene lo importantísimo. Les abrió el entendimiento. ¿Qué será eso? Les abrió el entendimiento. Porque hasta ese momento los discípulos no habían entendido muchas cosas. Si ustedes han leído los evangelios, se dan cuenta que muchas veces los discípulos no tenían idea lo que Jesús estaba diciendo. Por algo les estaban discutiendo a él. Por algo Pedro siempre tenía que contradecir al maestro. Por algo cuando el Señor estaba casi a punto de ser crucificado, y ya se les había dicho varias veces, ellos están discutiendo quién va a ser el mayor. ¿Voy a ser yo? El que está encima de todos ustedes. Y el Señor tiene que haber pensado dentro de sí, mira estos, porque todavía no les había abierto el entendimiento. Y así hay mucha gente de hoy, mis amados. Saben así un poquito de la Biblia y no entienden mayormente, pero sí discuten. Sí quieren saber si eran 7 días que el Señor creó los cielos y la tierra, o eran más días. No puede ser que los dinosaurios, que los ovnis, todas esas cosas que en el fondo no importan. ¿A quién le importa eso? Pero discuten, ¿cierto? Porque no tienen entendimiento. Pero cuando estamos acá en la iglesia, aquí estamos para que el Señor nos abra el entendimiento, para que podamos entender su grandeza, para que podamos entender a Dios, para que podamos conocer a Dios y no discutir más. Si ustedes se fijan después cuando uno lee el libro de los Hechos, ya Pedro no estaba discutiendo mucho. Ya Pedro estaba rendido al Señor, ya había entendido. Porque justamente después que el Señor resucitó, Pedro estaba con el Señor y Juan, el menor, también iba por ahí. Y Jesús le había preguntado a Pedro, Pedro, ¿me amas 3 veces? Y Pedro le dice que sí. Y Jesús sigue caminando con Pedro, conversando. Y Juan venía detrás y le molestó a Pedro. Y le dice, ¿y qué pasa con este? En el fondo, como diciendo, ¿por qué viene cupuchando aquí atrás?
Yo soy el importante aquí. Y Jesús le dice, ¿y qué te importa a ti? Y un par de días después, vemos a esos mismos dos. Ya no iba Pedro diciendo, ¿y qué pasa con este? Iban los dos de la mano a la oración. Y el Señor usó a esos dos para hacer el primer milagro, la sanación del cojo en el libro de los Hechos. Ya cambió su entendimiento, ¿se fijan? Ya no les importaba andar con Juan, porque de repente Pedro entendió lo que más Jesús quiere, que nosotros estemos unidos, porque ninguno de nosotros es más importante que el otro. El único importante es Jesús y nosotros todos somos sus siervos. Todos en calidad de siervo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero somos un equipo. La iglesia debe ser un equipo que se ama, que se respeta y que camina junto en la voluntad de Dios. Y para que eso suceda, el Señor tiene que abrirnos el entendimiento para no estar peleando entre nosotros, como lo hicieron algunas iglesias que está registrado en el libro de los Hechos, ¿cierto? Y en las cartas. Entonces, nosotros somos llamados por el Señor a dejar que Él nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. O sea, ¿para qué es? Para comprender lo que usted está leyendo en su casa. Así que cuando usted lee la palabra de Dios en su casa y no la entiende, no se frustre. Diga, Señor, explícame. Ponga su mano encima de su cabeza y diga que se abra mi entendimiento. Señor, abre mi entendimiento para entender. Entonces el Señor lo va a hacer. Y después le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso ya es un hecho. O sea, usted no debe dudar jamás. Eso es un hecho, como usted cuando come su comida, es un hecho que está ahí en el plato. Asimismo, Jesús resucitó al tercer día y luego dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento, el perdón de pecados en toda nación, comenzando desde Jerusalén. Esos son los dos puntos importantes que debe llevar la predicación del Evangelio. El arrepentimiento y el perdón de pecados son buenas noticias. La gente no necesita saber solamente que Dios le ama, porque Dios nos ama a todos. Pero la gente necesita entender que para estar en la voluntad de Dios hay que arrepentirse de una vida sin Cristo y rendirse a Él. Y los que ya lo hicieron, también nos seguimos arrepintiendo todos los días que cometemos algún pecado, no error. Hoy en día se han cambiado muchas palabras de la Biblia para no ofender a la gente. Aquí nunca el Señor dijo que nosotros cometemos errores. No, nosotros cometemos pecado. Y por el pecado Jesús fue a la cruz. La Biblia no dice que en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros errores. No, delante de Dios todo error es un pecado. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿cierto? Entonces usted cuando predica el Evangelio no se sienta mal por usar esa palabra. De decirle a la gente, ven y arrepiéntete, el Señor te está llamando, porque es una palabra hermosa. El diablo ha dotado esa palabra como con un asunto negativo, con un sonsonete negativo, ¿cierto? Pero no, es una palabra hermosa que invita a la gente a la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que predicamos. En su nombre, el arrepentimiento, la posibilidad de cada ser humano de venir al Dios vivo y decir, Señor, me equivoqué, Señor, pequé, te ignoré, te ofendí, viví una vida perdida sin ti, pero me arrepiento y quiero vivir para ti, contigo y para ti. Y luego el perdón de pecados. Eso es una muy buena noticia. Que Jesús en la cruz del Calvario llevó el pecado ¿de quién? De todos, de todo el mundo, mis amados. Es algo tremendo, una verdad profundísima. Que ninguno está exento.
Todo el mundo, los 7,000 millones de personas que viven hoy y todos los que vivieron antes. Y todos los que todavía vienen naciendo, toda esa cantidad, ese peso de pecado, Jesús lo llevó en la cruz. Para que todo aquel que se arrepiente, recibe el perdón de sus pecados. Y se arregla con Dios, recibe vida eterna, libertad y gozo. Y de ahí en adelante puede vivir para Dios. Lo que pasa es que mucha gente, o sea, la mayoría de las personas en el mundo, rechazan ese regalo. Y sabiendo que a nosotros nada nos cuesta, todo le ha costado a Él. Entonces, esos son los dos mensajes principales que tenemos que predicar. El arrepentimiento, el perdón de pecado en toda nación. Y luego dice Jesús a sus discípulos, y ustedes son testigos de estas cosas. Claro, porque ellos estaban viviendo ahí. Ellos eran los testigos oculares de todo lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Ellos eran los testigos oculares que Jesús fue crucificado en la cruz. Porque ellos no estaban cerca, porque ustedes saben que les dio miedo, todos se esparcieron. El único que estaba a los pies de la cruz era el discípulo Juan. Y las mujeres. Las mujeres. Pero Jesús fue crucificado y ellos eran los testigos oculares. Y también eran los testigos oculares que cuando las mujeres fueron al sepulcro, Jesús no estaba. Había resucitado. Y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y llegaron corriendo a revisar. ¿Y qué dijeron? Es verdad. Es verdad. Jesús resucitó, no está ahí, es verdad. Y eso es la revelación más grande que usted puede recibir, que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y nosotros hemos sido testigos en esta semana que pasó, que todo lo que la palabra dice es verdad, porque hemos visto sanidad física, sanidad interna, conversión de personas, hemos visto cómo el poder de Dios se ha derramado sobre nosotros y podemos decir es verdad, es verdad. Cuando yo recién me convertí a los 3 meses, fui a una conferencia grande en Alemania, donde vino mucha gente de todas las naciones. Eso como hace 38 años atrás, cuando todavía estaba el comunismo y todos los países comunistas no podían venir a Alemania para ser partícipe de un encuentro poderoso. Y pudieron venir solamente algunos de cada nación, escogidos que obtuvieron un permiso de sus gobiernos para venir a Alemania a participar de una conferencia cristiana. Y yo, como pajarito nuevo, nunca había visto algo así. Ahí yo vi todo lo que el Señor hizo, parecido a lo que vivimos la semana pasada, pero ahora multiplíquenlo por 100. Gente que se levantaba de su silla de rueda, gente que iba a ser bautizada en el Espíritu Santo, cómo los dones de lengua se derramaban sobre las personas, cómo el Señor sacaba los bastones de las personas, cómo Él liberaba a la gente. Y cuando la primera noche me iba caminando yo sola por la calle, porque andaba sola, iba a la pieza que me había arrendado para dormir y lo único decía, es verdad, es verdad. Yo creo que la gente que me tiene que haber visto pensaban que yo soy loca, pero me daba tan igual, mis amados, porque estaba tan llena de la presencia de Dios que lo único que quería que la gente todo lo supiera y iba por la calle, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque había visto, era un testigo, me había convertido en un testigo de la gloria de Dios. Y cuando llegué ahí a la recepción y el chico que estaba ahí, yo entro, más encima había llovido, estaba empapada, mojada completa, pero no me importaba nada porque hacía calor. Y entro ahí y le digo al chico, ¿sabes tú que es verdad? Y me queda mirando y me dijo, ¿qué es lo que es verdad? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Y le empiezo a contar todo lo que viví. Y yo estaba tan contenta. Y asimismo todavía me siento contenta porque ese gozo nunca se debe acabar. El gozo de la presencia de Dios, el gozo de ver a Dios obrando, a veces más, a veces menos, a veces silenciosamente, adentro, lo que nadie ve,
Pero ahí Dios está obrando, ahí Dios está derramando su amor, ahí Dios está ordenando los pensamientos, abriendo el entendimiento y luego Dios se muestra también por fuera. Eso es nuestro Dios. Entonces Jesús les dice, y ustedes son testigos de estas cosas y he aquí. Es como decir el Señor, pero cuidado, aquí no ha terminado con mi resurrección. Chiquillos, todavía les espera algo grandísimo. Y le dice, grábese bien, yo, dijo Jesús, Él es el que envió su Espíritu. Él es el que bautiza con poder. Entonces, si usted tiene a Cristo, también tiene que recibir el resto. No se quede solamente con Cristo. Reciba también lo que Él envió, el regalo especial. ¿Y cuál es ese? Dijo, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Dónde va a aterrizar la promesa del Padre? A ver, ponga su mano, hágame el favor, ponga su mano aquí. Sobre usted, aquí va a aterrizar la promesa del Padre. Sobre nosotros, sobre sus hijos. La promesa del Padre no va a aterrizar en el mundo, sino sobre sus hijos. Y el Señor dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. Porque ¿quién fue la idea? Del Padre. El Padre dijo, yo enviaré mi Espíritu Santo, y el profeta Joel lo declaró. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y mis hijos y mis hijas van a profetizar, los hijos verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y de cierto, es como decir, te lo garantizo, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días enviaré mi Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que seamos sus testigos. Así como los discípulos, testigos oculares. Mire, nadie puede ser testigo el que no estaba presente, ¿cierto? Porque en una corte, cuando se le llama a los testigos, ¿quiénes son esa gente? Es el que estuvo presente cuando sucedió el accidente, ¿cierto? En un accidente y alguien iba caminando y ahí chocan. Esa persona es el testigo de lo que sucedió y tiene que decir la verdad, ¿cierto? Lo hacen jurar, tiene que decir la verdad, porque el juez va a decretar una sentencia. Entonces, un testigo es alguien que estaba presente, que vio lo que sucedió y no va a mentir. ¿Sí? Ese es un testigo. Entonces los discípulos no tenían permiso de mentir, porque el mandamiento dice no mentirás. Y nosotros tampoco debemos mentir, pero sí testificar de lo que hemos vivido. ¿Y por qué yo digo no debemos mentir? En el sentido de agrandar las cosas. Porque hay mucha gente cristiana hoy en día que agrandan las cosas, ¿cierto? Dicen, tuvimos una campaña extraordinaria, miles de convertidos y eran quizás 20, ¿cierto? No, si el Señor me habló en visión y uno cuenta una fantasía que ni siquiera era del Señor. No hay que mentir, pero lo real sí lo testificamos. Entonces Jesús le dijo, ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces los discípulos sabían que todavía viene algo mayor. Y nos vamos a trasladar ahora al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el primer capítulo. Y el mismo Lucas que escribió lo que leímos recién, escribió también el libro de los Hechos. Y en el primer capítulo dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
Fíjense lo que dice este versículo. Jesús dio mandamiento por el Espíritu Santo. Él nunca hizo algo sin la compañía del Espíritu Santo. Luego dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? Algo que no se puede dudar. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús después de resucitar? Grábeselo bien en su corazón. Cuando Él resucitó, se les presentó a los discípulos en muchas oportunidades. Lamentablemente la Biblia no deja escrito todo lo que Jesús hizo en esos 40 días. Solamente nos están diciendo que cuando los discípulos estaban juntos, de repente el Señor se apareció en medio, ¿cierto? Cosa así. Y comió. Eso es lo que más a mí me encanta. Jesús comió. ¿Y qué comió Jesús? Él era muy saludable. Pescado y miel. Y luego también se nos cuenta que los discípulos fueron a pescar de madrugada y el Señor viene, como Él es tan cariñoso, le hizo un fuego. Porque los discípulos tienen que haber tenido frío allá afuera en el lago, ¿cierto? Y estaban ellos pescando y de repente ven una luz ahí en la playa. Es el Maestro. Y Pedro, ¡boom!, se tira al agua, no podía esperar. Y llega ahí y el Señor tenía listo su pescado, ¿cierto? Y los invita a tomar desayuno. Son dos cosas que se nos cuenta, pero aquí en este versículo dice, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, tiene que haber habido más cosas, pero Dios lo mantiene en secreto. Y yo creo que para que nosotros no nos estemos pasando demasiadas películas, ¿cierto? O quizás, no sé, no lo sé, un día le voy a preguntar quizás al Señor. Pero Él durante 40 días se tomó el tiempo, pero lo que sí se nos dice, ¿de qué habló Jesús con ellos? ¿Y qué habló según ese verso? Les habló de su reino. De su reino. ¿Se acuerdan que en esta semana los que estuvieron hablamos mucho del reino de Dios? Porque Jesús vino a instaurar un reino en la tierra. Por eso lo primero que Él dijo cuando vino a la tierra, dijo, arrepiéntense. ¿Se acuerdan lo que dije delante? Ese es el mensaje. Arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Eso fue lo primero que Jesús dijo cuando abrió su boca en su ministerio. Declarando el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? No es una religión. Jesús no vino a fundar una religión, ni tampoco vino a fundar una iglesia X. Él vino a traer su reino. Y su reino está en todas partes donde a Él se le reconoce como rey. Ahí donde se manifiesta el reino. Y el reino empieza con el arrepentimiento y con la conversión de las personas, recibiendo el perdón de sus pecados y caminando en la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios se va a manifestar cada día más en su plenitud. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El reino de Dios, mis amados, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve el reino de Dios en la tierra. Porque en el cielo las cosas suceden por sí solas. Ahí no se necesita la intervención del Espíritu Santo, porque ahí Él es parte del Dios eterno y los ángeles le sirven. Pero en la tierra necesitamos que el Espíritu Santo mueve el reino. El Espíritu Santo no mueve una religión ni una iglesia X. El Espíritu Santo mueve su reino. Entonces, toda persona que pertenece a Jesús es parte de ese reino. Y luego el apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es palabra, sino poder.
El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede separar de su poder. Cuando viene el Espíritu Santo a trabajar en la iglesia, siempre viene con poder. Es como tener nosotros un boxeador, ¿cierto? No podemos separar al boxeador de sus ñeques, de sus músculos y de su poder cuando él pega el puñetazo, ¿cierto? Así es el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, ya el boxeador sí lo voy a invitar a tomar once, pero no quiero que traiga sus músculos y su poder, que queden afuera. No se puede, es su esencia. Entonces el Espíritu Santo es así, le pongo ese ejemplo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo cuando viene es con poder. Él es el poder de Dios revelado en la iglesia y actúa en el reino de Dios. Y cada iglesia debería dejar que el Espíritu Santo haga lo que a lo que Dios le mandó a hacer. Sigamos aquí. Y dice, Jesús se le apareció y les habló acerca del reino. Eso es muy importantísimo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, es como decir, ya les dije, chicos, mis discípulos, no se vayan, ya les dije, háganme caso. Quédense en Jerusalén hasta que, dice aquí, reciban la promesa del Padre. Y aquí hay una palabra importante. Dice, sino que esperen la promesa del Padre. Esperen. Y fíjense, esa palabra, esperar, no significa que me siento en mi silla de playa y me relajo. Así, espero. Así viven alguna gente, a lo que venga. Y si Dios no hace nada, culpa de Él. Así no es esa palabra. Esperar en Dios significa que yo activamente me pongo ahí y espero. Y estoy concentrado y en mis pensamientos no tengo otra cosa que ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo lo voy a recibir? ¿Cómo será? ¿Cierto? Expectativa. Y si luego vamos a leer el otro versículo, dice la Biblia que ellos estaban orando y clamando a Dios. Y ahí vemos que ellos estaban en esa espera, en esa ansia, en eso, Señor, yo quiero recibir, ¿cómo será? Entonces cuando nosotros le predicamos, y a veces usted quizás no ha experimentado mucho de lo que uno habla, pero póngase en esa espera. Señor, yo también quiero que me uses. Yo también quiero ser bautizada con el poder. Yo también quiero hablar en lenguas, oh Señor. Yo también quiero profetizar. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe dice, anhelad los dones espirituales. Seguid el amor, pero anhelen los dones espirituales, porque la iglesia debe ser adornada con los dones espirituales para que seamos una iglesia de poder bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es el sueño de Dios, mis amados. Eso no es un programa humano, esa es la verdad, el sueño, el anhelo revelado de Dios en su palabra. Y no sé usted, pero yo no quiero quedarme con menos. Yo quiero todo de Dios. Y si usted también se pone en esa actitud, Señor, yo quiero todo de ti. Los jóvenes, yo quiero todo de ti, Señor. Yo quiero ser el futuro evangelista. Yo quiero ser un pastor lleno de Dios. Yo quiero ser, por mí pueden ser un médico, pero cuando usted toca al enfermo, que el poder de Dios descienda. Sean lo que usted quieran, porque la Biblia dice, todo lo que te propones, hazlo. Pero sepa que tienes que dar cuenta a Dios de todo lo que tú haces. Pero lo que Dios quiere es una juventud impregnada, ancianos impregnados del poder de Dios. Y luego dice aquí, el Señor le dice, esperen activamente, esperen la promesa. Y luego dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, el Señor le dijo, no van a pasar muchos días, pero un par de días tienen que estar ahí.
preparándose, esperando. Y quizás los discípulos estaban preguntando, ¿cuántos días será? Nadie sabía. Y a veces así es en nuestra vida. Usted nunca sabe cuándo va a ser el día de la contestación de su oración. Pero vendrá. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. La respuesta no viene siempre al tiro. Pero si usted clama, la respuesta viene. La sanidad viene, la liberación viene, la provisión viene. Entonces el Señor le dice, ustedes serán bautizados. Este es un hecho. Ahí no hay que dudar, mis amados. El Señor no deja ningún espacio para la duda. Le dijo a sus discípulos, lo van a hacer y así será. Y ellos no se juntaron después aparte para decir, no, ¿para qué? Total, ya el Señor ya dijo que somos sus testigos, así que con eso a mí me basta. No, ellos fueron obedientes y se quedaron ahí, junto con otros, ¿cierto? 120 en total. Y esperaron ¿cuántos días? 10 días. Estuvieron 10 días orando y esperando hasta que llegó el día de la fiesta de los judíos. Era la fiesta de la cosecha. Muchos vinieron a Jerusalén en ese día para traer sus ofrendas, para apartar un tiempo para Dios. Y ese es el día que Dios escogió para derramar su Santo Espíritu sobre los discípulos y sobre los 120. Y vamos a leer el suceso. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya le dije, estaban orando, estaban clamando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Algo así, pero yo creo que mucho más. Un estruendo, imagínense. Tiene que haber sido tremendo, un estruendo. Como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. O sea, es como aquí un tremendo torbellino de repente. ¿Y qué sucedió? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas que según el Espíritu les daba que hablasen. Algo nunca vivido. Algo nunca visto sucedió ese día. Y dice la Biblia, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No así un poquitito, chiquitito, ¿cierto? No, totalmente llenos. Porque Jesús les dijo, Juan les bautizó en agua, los sumergió en agua. Eso es externo en nuestro cuerpo, ¿cierto? El agua del bautismo es externo. Pero yo les voy a bautizar por dentro. Y los voy a sumergir, pero ya no en algo físico, sino en algo que no se ve, pero se percibe. Algo que los va a envolver y se va a meter dentro de ti. Y te va a llenar, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí donde Él va a depositar su presencia, ahí donde Él quiere vivir, desde ahí donde Él quiere mostrarse hacia afuera. Porque en otra fiesta Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, lo que cantamos delante, de su interior. Ahora fíjense, alguien que no ha recibido esa bendición del cielo, ¿qué río va a correr? No va a correr ni un río porque no hay nada dentro, ¿cierto? Un río corre donde hay una fuente, ¿sí? Donde hay una fuente, de ahí corre un río. Cuando no hay en usted la fuente del Espíritu Santo, nada puede correr. Pero Dios quiere que corra. Dios quiere que desde su interior corra, porque saben ustedes, mis amados, Dios no retuvo nada en el cielo para darnos a nosotros.
ya Dios nos dio todo. ¿Usted sabía? Que todas las bendiciones espirituales Dios ya las derramó. Que todo su amor Dios ya lo derramó. Usted nunca le pida más amor a Dios porque Dios ya se lo dio todo. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya lo dio todo. Usted no sea mendigo de Dios. Señor, dame, Señor, por favor. No, usted simplemente reciba. Simplemente dé gracias. Simplemente diga, Señor, gracias. Yo me tomo de tu promesa. Espíritu Santo, si no me has llenado aún, hoy quiero que sea mi Pentecostés. Hoy quiero recibir. Hoy quiero convertirme en una persona desde su interior. Corran ríos de agua viva para cuando usted hable con alguien, esa persona sienta el toque especial de Dios. Esa persona reciba a Cristo. Esa persona reciba su sanidad, su liberación. Porque si no, usted va a transmitir solamente un conocimiento de Dios, pero no va a producir vida. Si usted va al desierto, donde no hay río, todo está muerto. Pero usted vaya donde hay un río, todo florece, hay vida. Así debemos ser como iglesia y como cristiano, en casa, mis amados. Su casa debe florecer. Su casa, primero tiene que florecer su vida con Cristo. Luego su matrimonio, si están casados. Luego sus hijos. Luego en toda la casa se tiene que notar la presencia del río de Dios. Luego en la iglesia, luego en su trabajo, en la calle, en sus relaciones con sus amigos, en el supermercado, donde quiera que usted ande, deje correr el río de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Y eso es lo que sucedió ese día. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Claro, yo no veo a ninguno de ustedes con una lengua de fuego en su cabeza. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no está aquí. Porque Él a veces hace cosas nuevas. Él siempre hace cosas nuevas. No porque esos recibieron lengua de fuego, nosotros también. Mientras no haya una lengua de fuego en mi cabeza, yo no creo. No, usted simplemente créele a Dios y reciba su promesa. Entonces, luego dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque de repente de su boca salían palabras, idiomas que ellos no habían estudiado. Es como si de repente mi hermano Héctor empieza a hablar en alemán. ¿Qué le parece? Y yo le entiendo. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué grandioso! Así sucedió ese día. Y toda la gente empezó a escuchar en sus idiomas lo que estaban diciendo. Y la Biblia dice, ellos contaban las maravillas de Dios. Pero más adelante el apóstol Pablo explica que hay diferentes géneros de lenguas, que además de las lenguas humanas que fueron repartidas en ese día, hay lenguas angelicales que ningún ser humano entiende. Y eso se manifiesta hoy en la iglesia. Y hay otros que dicen, no, eso ya solamente fue para ellos, para nosotros hoy en día eso ya no vale. No puede ser, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque yo sé que varios de nosotros hablamos lenguas angelicales. Y soy testigo de eso. Y yo misma la hablo y hablo varias, según es necesario. Entonces, Dios todavía es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿o no? Lo que Él hizo en ese entonces lo sigue haciendo hoy. Porque si fuéramos una iglesia sin don de lenguas y sin las demás dones, seríamos una iglesia no bíblica. Porque la iglesia bíblica practica todo lo que está en la Biblia. Porque entonces Jesús habría mentido cuando Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo Dios de poder del Antiguo Testamento, el mismo Jesús que anduvo en la tierra con sus discípulos, sanando, liberando. Ese es su plan de dotar su iglesia de poder. Porque si Jesús hubiese querido que eso fuese solamente para el primer siglo, Él lo habría dicho, ¿o no? Todo lo importante Jesús lo dijo. ¿Y saben lo importante? Miren lo que dice en la profecía. Salte al
Déjeme buscar aquí. Salte por favor al capítulo 2 en el versículo 38. Ahí encontramos la predicación del apóstol Pedro. Cuando la gente le preguntó, después que él explicó que Jesús murió y resucitó, y la gente le dice, ¿qué vamos a hacer ahora con todo lo que tú nos dices? Y Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué cosa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora viene, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Y lean conmigo, ¿qué dice? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí no dice en el primer siglo. Ahí dice, le dice, es como decirle yo, es para ti y para tus hijos y para todo aquel que el Señor nuestro Dios llamare. Y eso es en todos los siglos, hasta cuando Jesús regresa. Ahí no hay un punto final, un término, ¿cierto? Eso es para todos nosotros, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero para recibir esta promesa hay que dar un par de pasos que leímos en el verso 38. Arrepiéntanse, eso es lo primero. Y luego bautízate para demostrar que quieres vivir con Cristo. El bautismo en agua es mi declaración pública de que yo quiero ser un hijo de Dios y vivir bajo los mandamientos del Señor. Y luego dice, recibirás perdón de tu pecado. Y luego también recibirás el regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a manifestar el don del Espíritu Santo? Como siempre lo hace desde un comienzo, cuando Él usa tu boca y te testifica que tú vas a hablar en nuevas lenguas, como sucedió en la casa de Cornelio, lo que le dije al principio. Mientras Pedro hablaba, cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Eso es para la iglesia en todas las edades. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva y nos lleve a su gloria. Porque nosotros no podemos decirle, Señor, esa fue una mala idea. No fue, es una muy buena idea. Porque ¿para qué necesitamos nosotros al Espíritu Santo? Lo necesitamos para todo orden de cosa en el reino. En primer lugar, Jesús dijo, yo les enviaré mi consolador. Él te va a consolar en momentos difíciles. Él les va a guiar a toda verdad. O sea, sin Él nos podemos equivocar. Podemos creer mentira. Necesitamos al Espíritu Santo. Él les va a revelar la palabra de Dios. Él va a estar con ustedes todos los días, dijo Jesús. Y Él va a convencer también al mundo de pecado. Quiere decir, cuando usted conversa con alguien que no es de Cristo, ¿quién va a convencer a esa persona de la verdad de Cristo? El Espíritu Santo. Nosotros solamente predicamos, pero no podemos convencer a nadie. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo nos va a dotar de poder y nos va a dotar de ese don de lenguas que se manifestó en Pentecostés. ¿Y para qué es ese? Ese es para orar, mis amados. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. Pero ¿cuál es esa debilidad? Ese mismo versículo explica cuál es nuestra debilidad más grande, que nosotros somos flojos para orar y a veces no sabemos cómo orar. Y el Señor, y la Biblia dice, Pablo escribiendo, el Espíritu Santo les va a ayudar en su debilidad porque nosotros no sabemos cómo hemos de pedir. Y por eso vino Él para ayudarnos, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mientras no tenemos eso en nuestra vida de oración siempre va a ser mediocre. Pero cuando usted se relaja, o cuando usted se apoya, mejor dicho, se apoya en el Espíritu Santo, Él les va a ayudar. Porque cuando usted no sabe qué orar en español, usted use su lengua que el Espíritu Santo le da y va a poder orar la perfecta voluntad de Dios. Y la respuesta va a venir rápido.
Cuando usted no entiende la Biblia, ore en lenguas. Y el Espíritu Santo va a empezar a revelarle la palabra de Dios. Y por eso Pablo, cuando los corintios lo criticaban a él, porque los corintios no querían mucho al apóstol Pablo. Y ellos eran una iglesia muy espiritual, con mucha profecía, con mucho don de lengua. Y el apóstol Pablo le dice: ustedes que sí quieren ser tan espirituales, yo hablo más lengua que ustedes. Y no era porque Pablo quería engrandecerse, sino que quería ponerlos en su lugar. Y el apóstol Pablo dice: yo canto en mi entendimiento y canto también en el Espíritu. Yo oro en entendimiento, pero también oro en el Espíritu. Son dos oraciones distintas que Dios derramó en el día de Pentecostés. Entonces, si usted necesita ese toque de Dios, haga que este Pentecostés del 2025 sea el suyo. Porque el Pentecostés de ese día, hace casi 2000 años atrás, se repite a través de la historia. Se repite a través de la historia. Cada vez donde Dios encuentra un vaso, un ser humano que quiere recibir su don, Él se derrama. Porque Él no es hombre para que mienta. Y Dios no es tacaño en regalarnos su don. Él tiene toda la intención, pero hay que ver si usted también la tiene. Porque para todas las cosas se necesitan dos. Dios que quiere bendecir y el hombre que quiere que diga: aquí estoy, yo recibo, yo lo recibo. La decisión es suya. Pero de eso consiste el día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en esta mañana con nosotros. Y Él está hablando a nuestro corazón. Y yo quiero decirles también, Dios se entristece muchas veces porque nosotros somos tercos. Nosotros le damos importancia a tantas cosas, menos a lo que Dios le dio la importancia más grande. La mayoría de las personas hoy en día viven como que sin nada. Y me refiero a los cristianos. No me refiero al mundo, porque el mundo nada sabe. Ellos todavía necesitan que le prediquemos. Pero ¿cuántos que se llaman hijos de Dios llevan su vida a su pinta? Y por eso necesitamos cantar: Dios de avivamiento, avívanos, avívanos. Porque el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que nos mueve, el que nos habla, el que nos ayuda, el que nos empuja. Si usted es flojo, no se preocupe. Solamente diga: Espíritu Santo, empújame tú, empújame tú. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que empujó a Jesús al desierto. Así literal. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo en la Biblia español dice lo guió al desierto, pero no, en el original dice lo empujó al desierto. Era como una fuerza que lo arrastró al desierto para que él pueda estar en ayuno ahí. Así el Espíritu Santo también agarró a Pablo, a Saulo, ¿cierto? Cuando él iba persiguiendo la iglesia, vino el Espíritu Santo poderosamente y lo tiró al suelo. Ahora, no siempre cuando usted cae al suelo aquí es porque Dios está agarrándolo a usted. No, a veces uno se derrama porque el poder de Dios toca nuestras vidas cuando oramos. Pero no es necesario caer. Yo quiero decir eso así como entre paréntesis para los que todavía son nuevos en el mover de Dios. No es necesario caer siempre al suelo para saber que Dios me tocó. Dios ahora mismo lo está tocando. Pero cuando uno de repente pasa y oran por uno y uno siente la presencia de Dios y el Señor nos saca nuestra fuerza humana y uno se derrama, se cae al suelo, todo eso es bíblico también, porque el Espíritu Santo también hace eso y Él ministra. Entonces, si usted es un flojo, atrévase, dígale, pero con sinceridad sí. Espíritu Santo, empújame, empújame, empújame.
Y Él lo va a hacer. Le va a tomar con mucho amor y le va a ayudar. Gloria a Él. Cerremos nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de oración.